Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Walter. Estamos justamente por iniciar este recorrido y recordemos en tiempos donde sabemos todavía seguimos en esta etapa de restricción que en teoría duraría hasta el día lunes, pero que algunos especulan que podría extenderse un poco más. Y como vemos en la ciudad de Villaguay se respeta bastante esta norma, teniendo en cuenta también, Walter, que bueno, la mayoría de los comercios obviamente ya está cerrado. Esto sin lugar a dudas hace que, como vemos este panorama que hace bastante tiempo, recordarás, no veíamos, prácticamente nadie circula por la ciudad, solamente aquellos trabajadores que son esenciales, considerados por este DNU, y obviamente ya a esta hora hay que hacerlo con el correspondiente permiso y el justificativo adecuado que nos permita circular. A las 6 de la tarde se corta la circulación en todo el país en lo que son las zonas de alto riesgo, como es el caso de Villaguay. Ha habido un incremento importante de casos que ya hemos conocido a través de los informes que nos acerca el gabinete de emergencia que estamos pasando ahora frente a lo que es el sanatorio R Emergencias. También vemos por ahí la farmacia de turno, aquí la Nueva Urquiza, que también vale la pena para el dato, entonces la gente que está mirando. Y recordemos, la gente puede circular solamente hasta esa hora y bueno, esperando que cumpla. Yo creo que tampoco los controles, digamos, que se realizan en cuanto a este tipo de restricción no son muchos. Vemos que la gente, dentro de todo, Walter, hay un respeto, ¿no? Vemos muy poca gente circulando. Bueno, me atrevo a decir casi que abiertamente que anda menos gente que en la cuarentena pasada, ¿te acordás? Es como que se ha tomado muy en serio, como que fue un corte brusco esto de mandar estos 9 días por ahora, que yo estimo que van a ser un poco más, y la gente lo ha tomado de una manera, acorde a la situación, que es mucho más grave que lo que pasaba antes. Teníamos unos 30, 40 casos por día a nivel país, hoy tenemos 34.000, así que un promedio en lo que es país, y eso se refleja en las ciudades chicas también. Así que bueno, yo creo que la gente ha tomado como con más severidad esto, directamente no sale nadie. No, prácticamente nadie, no se observa. Sí, podríamos decir que es un poco más, es un poco menos en realidad, sería la palabra más correcta, la circulación de gente que en aquel momento. Vemos a un motociclista por ahí también. Sabemos que, pensé que era un delivery, pero no veo la caja del delivery. Los delivery sí están trabajando full en lo que son obviamente los locales dedicados a la parte gastronómica, pero en líneas generales podríamos decir que la mayor parte de la población está en su casa a esta hora, salvo obviamente funcionarios policiales, personal de salud, pero sí, la cantidad de gente que circula es mucho menor incluso a la que en su momento se daba cuando la cuarentena estaba a pleno. Recordemos que también, Walter, tiene que haber muchísimas familias aisladas en estos momentos debido a la cantidad de casos, y si ponemos a contar los contactos estrechos, los casos sospechosos que hay, debe haber también una gran cantidad importante de la población de Villaguay que en este momento está aislado, y que eso hace también que obviamente la circulación sea mucho menor también, ¿no? Exactamente, Manu, otro detalle por ahí que tiene que ver, bueno, muy acertado el comentario de la gente aislada, que creo que debe ser muchísima, es yo diría no inminente, pero casi que conduce a lo que puede ser un colapso o alguna llenura por ahí de lo que son las camas, de lo que es el oxígeno, hoy desmentido justamente por la directora del hospital, con algunas cosas que habían salido en redes sociales, y también un dato no menor, que es la gente, que esto se está dando en todos lados, pero se refleja también la gente vacunada que vuelve a contraer la enfermedad o que la contrae, ¿no? Esto es un caso bastante, o son casos bastante atípicos, pero no dejan de ser casi que sorprendentes y comunes, ¿no? Y hay mucha gente que ha sido vacunada y que sin embargo también contrae la enfermedad. De hecho, se dijo que la vacuna no cura, simplemente previene o hace que la enfermedad sea más leve.
Sí, es verdad, algo que nos han dejado desde un comienzo, ¿no? Muy claro, la vacuna no es la cura del COVID. Lo que hace la vacuna, como todas las vacunas, es que cuando uno contraiga COVID no se le agrave la situación y no termine con un respirador. Pero comienza también a haber algunos testimonios de que incluso llaman un poco la atención, ¿no?, con respecto a eso. Lo cierto es que sí, desde que comenzó la vacunación, muchas de las personas que se vacunaron contrajeron nuevamente COVID. Tenemos confirmación también por parte médica, digamos, que se entendían el tema, que muchas veces también las personas que se vacunan al poco tiempo de vacunarse tienen los síntomas del COVID, ¿no? Que eso aparentemente sería algo normal de la primera dosis. Algunos no, otros sí, ¿no? Les da como una especie de COVID luego de vacunarse, pero por un día o dos. Lo cierto es que también se habla por ahí de qué tanta inmunidad tiene, ¿no?, la vacuna, si digamos se sigue contrayendo la enfermedad, qué pasa con aquellos que han contraído la enfermedad aún teniendo las dos dosis. La verdad que sí, la gente yo creo que vio como la llegada de la vacuna una especie de esperanza, como que por la llegada de tantas vacunas, porque recordemos, Walter, hoy podemos nombrar la Sputnik 5, la rusa, la Sinopharm, la que viene de Estados Unidos, la que viene de Inglaterra, ahora creo que está por salir otra más. Digamos, con tanta cantidad de vacunas y todo tipo de fórmulas, uno puede llegar a pensar, bueno, con esto superamos la pandemia. Sin embargo, la pandemia está cada vez peor. Entonces, yo creo que la gente tiene esa incertidumbre, ¿no?, de qué es lo que está pasando, si con tantas vacunas, con tantos laboratorios, con tantas dosis, y por qué todavía sigue siendo tan alto el porcentaje de casos. Yo creo que estamos lejos en cuanto al porcentaje, y sería un poco el problema, ¿no?, la falta de testeos, y lejos del porcentaje que debería estar cubierto en cuanto a lo que se dijo. No había una premonición por ahí el año pasado que para esta altura estaría ya el 60% o 70% de argentinos vacunados, y estamos en el 15%. Tiene que ver con esto, con muchas decisiones políticas, por ahí algunas no tan fructíferas, ¿no?, como un contrato de vacunas que no llegan, cosas que se pagaron y que no están llegando, lentitud por ahí en el mandado de vacunas. Son varias cosas que hacen que no se haya llegado o no se esté llegando a tiempo con la cantidad de gente que tendría que estar vacunada. Por otra parte, quería preguntarte el tema de los controles. Hemos recibido algunos mensajes en la radio, ayer, hoy también, hablando de que por ahí el 25 de mayo, con esto del feriado, pseudo feriado largo, porque fue largo pero no turístico, había gente en algunos lugares, por ejemplo Plaza de la Estación, había gente jugando al fútbol en otros lados, gente grande. Digo, por ahí entendemos y tratamos de ser parte de toda la gente que lo sufre, gente que no puede laburar, gente que se guarda igual, pero no de la gente que desobedece, ¿no?, que más allá de que uno quiera estar un poco distendido, quiera salir y que estás podrido, que te encierren, tenemos que cooperar, ¿no? Había gente que decía, yo soy un tonto, por no decir otra palabra, cerrando el negocio, cumpliendo con todo, y hay gente que está jugando al fútbol. ¿Cómo está el tema controles también? Se decía que por ahí pasan los controles, pero la gente sigue haciendo lo que quiere. ¿Qué es lo que tenemos para contar de esto y cómo estarían ahora los controles? Y mira, los controles aquí en la ciudad, Walter, son durante la etapa, digamos, previa a las 6 de la tarde, que es cuando se corta todo. Tengo entendido que constantemente hay un personal de a pie, incluso dispuesto por el propio municipio, que recorre los locales comerciales en diferentes áreas y va verificando, ¿no?, que todos los protocolos se estén cumpliendo. Lo hemos visto nosotros en las recorridas a veces por las calles, de que esto realmente es así, ¿no? Pero después, digamos, ahora, por ejemplo, en estas horas, cuando ya está la restricción activa, no hay controles, digamos, de ningún tipo. En esta recorrida que estamos haciendo ahora, por ejemplo, no observamos ningún tipo de control. Si bien, por lo que vemos, la gente está cumpliendo muy bien aquí en Villaguay lo que es la restricción a la circulación, de todas maneras no vemos, digamos, mayor control más que eso, digamos. No hay controles de personas que estén, por ejemplo, en estos momentos circulando por la calle. Podríamos decir que una persona podría circular en este instante y a lo mejor nadie la controla, ¿no?
pero en general vemos muy poco. Y después, en lo que son los horarios permitidos, sí, por ahí se ve un poquito más, ¿no? Un poquito más, pero también los negocios han optado por restringir ahora el ingreso a sus locales. Hoy recorríamos, por ejemplo, los locales del centro y la gran mayoría ya no permite ingresar la gente adentro del local. Solamente se coloca un mostrador en el frente, en la puerta, y bueno, te atienden desde adentro, y bueno, uno se tiene que quedar afuera. Sucede mucho con las tiendas, pero también se ha visto en otros locales. Pero en general, en estas horas, cuando ya la restricción... Bueno, hay una persona paseando el perro, bueno, un horario que no tendría por qué estar haciéndolo. Pero bueno, ahí vemos, es un caso, por ejemplo, ¿no? Estamos en pleno horario de restricción, no tendría por qué haber una persona paseando el perro, ¿no? Pero por eso le digo, ¿no? Hay casos donde muchas veces o la gente sabe, digamos, que es lo que no tiene que hacer y lo hace de todas maneras, y bueno, para muchos es injusto, y obviamente debe estar pensando, uy, yo también quisiera poder salir a pasear el perro como el señor de recién, y no puedo hacerlo. Exactamente, lo que te decía un poco la imprudencia de algunas personas, ¿no? Bueno, él dirá estoy solo paseando el perro, pero no es así, en realidad tenés que estar adentro. Hoy hablé con una kiosquera antes del cierre, antes de las 6, y me decía, hay gente afuera, le digo, bueno, hay 5, me dice, tengo que cerrar, porque no queremos exponernos, porque es más grande la multa que aprovechar 4 o 5 clientes. Por eso el pedido y la petición a la gente que vayan antes de las 18 a comprar, que no se agolpen en los lugares, porque los comerciantes van a cerrar. De hecho, creo que ahora serían como más severas y más concretas, multas más grandes. Esto va a conllevar a que la gente quiera cerrar para no comerse una multa. Claro que sí. Y bueno, aquí en Villaguay esa conciencia existe, y también obviamente ha disminuido, por suerte, la cantidad de fiestas clandestinas que había en su momento. También ha disminuido aquí en Villaguay, al menos. No se ha visto mucho, pero después de, bueno, como suele pasar mucho ahora en Villaguay, que uno charlando con la gente, siempre alguien tuvo un familiar que tuvo COVID, alguien tiene un familiar internado con COVID, y es como que hoy en día a quien te cruces o tuvo COVID o tiene algún familiar que tuvo o que está teniendo, y como que eso ha despertado un poco más la conciencia de la gente, ¿no? Al haber, por un lado negativo, un lado positivo. El lado negativo son muchos casos, la verdad, para Villaguay son muchísimos casos. Y el lado positivo es que esto ha llevado a que ahora sí la gente toma un poquito más de conciencia de que esto está constantemente pisándonos los talones, y que bueno, lo mejor es permanecer lo más posible dentro de casa, no hacer tantas reuniones sociales, evitar lo más posible, al menos eso, ¿no?